Una sola mentira de mi yerno me robó 30 años de vida. Me envió tras las rejas como el asesino de mi única hija. Lo que él no sabía es que la búsqueda de justicia de un padre es más fuerte que el muro de prisión más grueso. Esta es la historia de una calumnia y del inquebrantable amor de un padre. La justicia debe prevalecer y la traición no puede quedar impune. Se te helará la sangre cuando descubras quién es el verdadero asesino. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos encuentras. Mi nombre es Tomás Delgado. Tengo 71 años. Pasé la mayor parte de mi vida en un tranquilo pueblo de México, donde hasta el sol es perezoso, con el pequeño salario de un funcionario. Nunca lastimé ni a una mosca. Mi única fortuna, mi único orgullo, era mi hija, a quien adoraba, mi Sofía. Sofía conoció a Héctor hace años, y yo era el padre más feliz del mundo. Héctor, visto desde fuera, era el yerno perfecto, respetable, exitoso. Parecía que cuidaría bien de mi hija. Pero los ojos de un padre no se equivocan. Detrás de esa brillante sonrisa se escondía un control helado, un peligroso sentido de posesión. Aún así, mi hija era feliz. Quise regalarles unas últimas vacaciones. Les di todos mis ahorros. Pásalo bien con mi hija, cuídala mucho, le dije. ¿Cómo iba a saber que el dinero de esas vacaciones estaba comprando el billete de mi propia desgracia? Ese día nefasto en que mi vida se oscureció. Cuando las sirenas de la policía callaron en nuestra calle, un fuego cayó dentro de mí. La casa olía a sangre. Mi hija, mi única Sofía, se había ido. Antes de que los policías pudieran preguntar qué había pasado, mi yerno Héctor me señaló con el dedo. Su rostro estaba mojado de lágrimas falsas, pero sus ojos brillaban como los de un chacal. Él siempre la envidió. Fue su padre quien mató a Sofía. El mundo desapareció bajo mis pies. ¿Envidiarla? ¿Yo? ¿A mi propia hija? Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, antes de que la mancha de la sangre de mi propia hija se hubiera secado, esas frías esposas de metal se cerraron en mis muñecas. Estaba devastado. Me consumía el dolor de perder a mi hija y, al mismo tiempo, el shock de esta calumnia inconcebible. En el juicio no había pruebas, no había testigos, solo había un yerno, pulido por los abogados que había contratado con el dinero de las vacaciones que yo le di a mi hija. Su padre siempre envidió la felicidad de Sofía. No quería que estuviéramos juntos, que nos fuéramos a esas vacaciones. Dio el dinero, pero siempre causó problemas. Yo no lo hice, grité. Ella era mi vida, ¿cómo podría hacerle daño? Pero mi voz se perdió entre las lágrimas falsas y las mentiras hábilmente construidas. Cuando el juez golpeó el mazo, su eco sentenció mi vida. 30 años. Una sola calumnia manchó toda mi vida. Me arrojaron detrás de esa puerta de hierro como el asesino de mi hija. Héctor me miró al salir de la sala del tribunal. No había dolor en sus ojos, sino triunfo. Pero había olvidado algo. La verdad, tarde o temprano, siempre encuentra un camino para salir a la luz. Y yo, en esa fría celda, cada día, cada hora, esperaría ese día. El día en que se hiciera justicia y las flechas apuntaran al verdadero asesino. Los primeros meses en prisión fueron un infierno que no puedo describir con palabras. Cada mañana me despertaba pensando que todo había sido una pesadilla horrible, pero las paredes grises y el olor a humedad me recordaban que mi realidad era mucho peor que cualquier sueño. Los otros prisioneros me miraban con desprecio cuando escuchaban por qué estaba allí. Mató a su propia hija, susurraban en los pasillos. Algunos me escupían al pasar, otros simplemente me ignoraban como si fuera un fantasma. Yo no podía culparlos porque si hubiera estado en su lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Pero ellos no conocían la verdad. Nadie conocía la verdad excepto Héctor y yo. Las noches eran aún peores que los días. En la oscuridad de mi celda, los recuerdos de Sofía me atormentaban sin piedad.
Veía su sonrisa cuando era niña y corría hacia mí después de la escuela. Escuchaba su risa cuando le contaba chistes malos, que solo ella encontraba graciosos. Sentía sus brazos alrededor de mi cuello cuando me abrazaba y me decía, «Te quiero, papá». Cada recuerdo era una puñalada en mi corazón porque sabía que nunca más volvería a verla, a escucharla, a abrazarla. Y lo peor de todo era que el mundo entero creía que yo había sido quien le quitó la vida. Mi compañero de celda era un hombre mayor llamado Esteban. Había estado allí por casi 20 años por un crimen que sí había cometido. Pero a diferencia de los demás, él me escuchó. Una noche, cuando el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo, le conté toda mi historia. Le hablé de Sofía, de Héctor, de la mentira que me había robado la libertad. Esteban me miró con ojos cansados y me dijo algo que nunca olvidaré. «Tomás, en este lugar hay dos tipos de prisioneros. Los que se rinden y dejan que la prisión los mate por dentro, y los que mantienen viva la esperanza y luchan cada día por la verdad. Tú debes elegir qué tipo de prisionero serás». Esas palabras se convirtieron en mi ancla, en lo único que me mantenía con vida cuando todo lo demás parecía perdido. Decidí que no me rendiría. Si Héctor pensaba que me pudriría en silencio tras estas rejas, estaba muy equivocado. Comencé a escribir cartas, muchas cartas. Le escribí al juez que me había condenado, a los abogados de oficio, a organizaciones de derechos humanos, a periodistas locales. En cada carta explicaba mi inocencia y pedía que alguien investigara a Héctor más a fondo. La mayoría de mis cartas nunca recibieron respuesta. Algunas volvían sin abrir. Pero yo no me detuve. Cada semana, escribía al menos 5 cartas nuevas. Me convertí en un hombre obsesionado con una sola misión: limpiar mi nombre y desenmascarar al verdadero asesino de mi hija. Pasaron 3 años y nada cambiaba. Héctor seguía libre, viviendo la vida que debería haber compartido con mi Sofía. Según las noticias que llegaban de vez en cuando a la prisión, él se había convertido en un hombre respetable en el pueblo. Había heredado nuestra casa, la casa donde mi hija creció, donde celebramos cumpleaños y Navidades. Se había casado de nuevo, con una mujer joven llamada Patricia. La rabia me consumía cuando pensaba en él durmiendo en la cama donde mi esposa y yo habíamos soñado con un futuro mejor para nuestra familia. Pero también había algo más en esas noticias, algo que encendió una pequeña chispa de esperanza en mi pecho. Algunas personas en el pueblo comenzaban a hablar, a hacer preguntas incómodas sobre Héctor. Un día recibí una visita inesperada. Era una mujer joven, no más de 30 años, con ojos inteligentes y una libreta en las manos. Se presentó como Elena Márquez, periodista de investigación de una revista nacional. Me dijo que había recibido una de mis cartas y que algo en mi historia le había llamado la atención. «Señor Delgado», me dijo con voz firme, «he investigado cientos de casos durante mi carrera y he aprendido a reconocer cuando alguien dice la verdad. Hay algo en su caso que no cuadra, demasiadas cosas convenientes para Héctor y demasiadas inconsistencias en el juicio». Mis manos temblaban mientras hablaba con ella. Por primera vez en 3 años, alguien me estaba escuchando de verdad. Alguien me creía. Elena me explicó que había comenzado a investigar a Héctor por su cuenta. Había hablado con vecinos, con antiguos compañeros de trabajo de Sofía, con personas que conocían a la pareja. Lo que había descubierto era perturbador. Varias personas le habían contado que Héctor era extremadamente celoso y controlador con Sofía. Una vecina recordaba haber escuchado gritos y el sonido de cosas rompiéndose en su casa varias veces. Un compañero de trabajo de Sofía mencionó que ella había llegado a la oficina con moretones en los brazos en más de una ocasión, aunque siempre inventaba excusas sobre caídas o accidentes domésticos. Pero nadie dijo nada de esto en el juicio. Protesté con indignación. Elena asintió con tristeza. «Porque Héctor los convenció a todos de que usted era el problema, de que usted era quien causaba tensión en el matrimonio de su hija». La periodista me prometió que continuaría investigando y que no descansaría hasta encontrar la verdad.
Cuando se fue ese día, sentí algo que no había sentido desde mi arresto: esperanza real. Esa noche dormí mejor que en los últimos 3 años. Esteban notó el cambio en mí y sonrió. Te lo dije, amigo. La verdad siempre encuentra su camino. Los días comenzaron a pasar con un nuevo propósito. Cada semana Elena regresaba con más información, más piezas del rompecabezas, que lentamente comenzaba a revelar la verdadera naturaleza de Héctor. Me contó que había conseguido hablar con la nueva esposa de Héctor, Patricia. Al principio la mujer había defendido a su marido, pero cuando Elena le mostró las fotografías de los moretones de Sofía y le contó los testimonios de los vecinos, algo cambió en su expresión. Patricia admitió que Héctor también era controlador con ella, que revisaba su teléfono constantemente, que se enfurecía si ella hablaba con otros hombres, que le gritaba por cosas insignificantes. Pero él nunca me ha golpeado, había dicho Patricia con voz temblorosa, aunque sus ojos traicionaban el miedo que sentía. Elena sospechaba que Héctor sí la había golpeado, pero que Patricia tenía demasiado miedo para admitirlo. 4 años después de mi encarcelamiento, Elena publicó su primer artículo sobre mi caso. El título era impactante: Un padre inocente tras las rejas mientras el verdadero asesino camina libre. El artículo detallaba todas las inconsistencias del juicio, los testimonios que nunca se escucharon, la falta de pruebas físicas contra mí y el patrón de comportamiento violento de Héctor. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El artículo se volvió viral en las redes sociales. Miles de personas comenzaron a exigir que se reabriera mi caso. Los programas de televisión comenzaron a hablar del tema. Otros periodistas empezaron sus propias investigaciones. Héctor, por primera vez, estaba en el centro de la atención pública y no le gustaba nada. Página 4. Pero Héctor no era tonto. Era un manipulador experto que había engañado a todos durante años. Apareció en varios programas de televisión con lágrimas en los ojos, hablando sobre el dolor de perder a su amada esposa y el sufrimiento adicional de ver cómo personas sin escrúpulos intentaban convertirlo en villano por un puñado de likes en Internet. Yo amaba a Sofía con todo mi corazón, decía frente a las cámaras con voz quebrada. Su padre estaba celoso de nuestra felicidad, de nuestro amor. Hice todo lo posible por mantener la paz en la familia, pero él nunca me aceptó. Y ahora, después de todo lo que he sufrido, me acusan de ser un monstruo. Su actuación era perfecta, tan perfecta que muchas personas comenzaron a dudar de nuevo. Las redes sociales se dividieron entre los que me apoyaban y los que creían que todo era una campaña de difamación contra un viudo inocente. Patricia, la nueva esposa de Héctor, apareció a su lado en las entrevistas, tomándole la mano y asegurando que su marido era un hombre bueno y amoroso. Pero Elena, con su ojo entrenado, notó algo importante. Patricia nunca miraba a Héctor a los ojos cuando hablaba. Sus manos temblaban ligeramente. Y en una ocasión, cuando Héctor le apretó la mano con demasiada fuerza, Elena captó un destello de dolor en su rostro. La periodista supo en ese momento que Patricia era otra víctima de Héctor, atrapada en el mismo ciclo de abuso y control que había destruido a mi Sofía. Dentro de la prisión, mi vida había cambiado drásticamente. Ya no era el paria que todos evitaban. Muchos prisioneros habían seguido mi caso en las noticias y ahora me trataban con respeto e incluso con simpatía. Algunos se acercaban para contarme sus propias historias de injusticia, de cómo el sistema los había fallado. Me di cuenta de que no estaba solo en mi lucha, que había muchos hombres y mujeres inocentes sufriendo detrás de estas paredes, mientras los verdaderos criminales caminaban libres por las calles. Esta revelación me llenó de una determinación aún mayor. No solo lucharía por mi libertad, sino por la justicia para todos los que habían sido olvidados por el sistema. Elena continuaba su investigación incansablemente. Había algo que la mantenía despierta por las noches, una pieza del rompecabezas que faltaba, y que ella sabía que era crucial. Revisó todos los documentos del caso una y otra vez. Habló con cada persona que había conocido a Sofía y a Héctor. Viajó a otros pueblos buscando información. Y entonces,
5 años después de mi encarcelamiento, encontró algo que cambiaría todo. En los registros del hospital local, descubrió que Sofía había ido a emergencias 3 veces en los 2 años anteriores a su muerte. En cada ocasión había alegado diferentes accidentes: una caída en las escaleras, un golpe con una puerta del armario, un tropiezo en la cocina. Pero las notas médicas contaban una historia diferente. Los doctores habían documentado sus sospechas de violencia doméstica, pero Sofía siempre había negado todo y había protegido a Héctor. Pero había algo más en esos registros médicos, algo que Elena casi pasa por alto. En la última visita de Sofía al hospital, 2 semanas antes de su muerte, el doctor había notado algo inusual. Sofía tenía una fractura en 2 costillas, que según ella había ocurrido cuando se cayó de una silla mientras limpiaba las ventanas. Pero el patrón de la fractura no era consistente con una caída. El doctor había escrito en sus notas: paciente presenta lesiones consistentes con trauma directo y repetido. Sospecha de violencia doméstica. Paciente niega todo y se niegan a hablar con trabajadores sociales. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estas notas médicas eran evidencia clara de que Héctor había estado abusando de Sofía durante mucho tiempo. Evidencia que nunca se había presentado en mi juicio. Con estos nuevos documentos en la mano, Elena fue directamente al fiscal que había llevado mi caso. El fiscal, un hombre de mediana edad llamado Rodríguez, la recibió con cierta hostilidad. Era obvio que no le gustaba que alguien cuestionara su trabajo, especialmente una periodista joven que estaba haciendo que él y todo su equipo parecieran incompetentes. «Señorita Márquez», le dijo con tono condescendiente, «el caso de Tomás Delgado fue investigado exhaustivamente. Él fue condenado por un jurado de sus pares basándose en la evidencia presentada. No puede simplemente aparecer aquí 5 años después con teorías de conspiración y esperar que reabra un caso cerrado». Pero Elena no se intimidó. Colocó los registros médicos sobre el escritorio del fiscal y lo miró directamente a los ojos. «Señor Rodríguez, estos documentos médicos nunca fueron presentados en el juicio. Demuestran claramente que Sofía Delgado estaba siendo víctima de violencia doméstica por parte de su esposo Héctor. ¿Por qué esta evidencia crucial nunca llegó al jurado?» El fiscal tomó los documentos y comenzó a leerlos. Elena observó cómo su expresión cambiaba de arrogancia a confusión y finalmente a preocupación. «Yo nunca vi estos documentos», admitió finalmente con voz más suave. «Deberían haber sido parte de la investigación inicial». Elena se inclinó hacia adelante. «Exactamente. Y la pregunta es, ¿por qué no lo fueron? ¿Fue incompetencia o fue algo más? Porque necesito decirle algo más, señor Rodríguez. He estado investigando a Héctor durante 2 años y he encontrado un patrón muy perturbador». Elena le explicó al fiscal todo lo que había descubierto. Le contó sobre los testimonios de los vecinos que nunca fueron llamados a declarar, sobre el comportamiento controlador de Héctor, sobre cómo había manipulado la narrativa del juicio para convertirme en el villano. Le habló sobre Patricia, la nueva esposa de Héctor, y cómo ella también mostraba signos de ser víctima de abuso. «Y hay algo más», dijo Elena sacando otra carpeta de su bolso. «He estado investigando el pasado de Héctor antes de que conociera a Sofía. ¿Sabía usted que estuvo comprometido con otra mujer hace 10 años? Su nombre era Alicia Romero. Vivían en Guadalajara». El fiscal negó con la cabeza. «Esa información nunca apareció en nuestra investigación de antecedentes. Porque Héctor usaba un apellido diferente en ese entonces», continuó Elena. «Su nombre completo es Héctor Armando Vega Sánchez, pero en Guadalajara solo usaba Vega. Alicia Romero murió en circunstancias sospechosas. La policía determinó que fue un accidente, una caída por las escaleras de su apartamento. Pero hablé con la hermana de Alicia, y ella me contó que su hermana también sufría de abuso por parte de Héctor. Le había contado que tenía miedo de él, que quería dejarlo pero que él la amenazaba. Una semana después, Alicia estaba muerta». El silencio en la oficina del fiscal era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Rodríguez había palidecido considerablemente
y sus manos temblaban mientras sostenía los documentos. «Si lo que está diciendo es cierto», dijo el fiscal lentamente, «entonces no solo condenamos a un hombre inocente, sino que dejamos a un posible asesino en serie libre». Elena asintió gravemente. «Exactamente. Y ahora Patricia está en peligro. Si no actuamos rápido, ella podría ser la próxima víctima». Rodríguez se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de su oficina, claramente agitado. «Necesito tiempo para revisar todo esto, para verificar la información. Si reabro este caso sin pruebas sólidas, Héctor y sus abogados me despedazarán en la corte». Elena sacó otra carpeta, más gruesa que las anteriores. «He pasado 2 años recopilando pruebas. Aquí tiene testimonios jurados de vecinos, registros médicos, informes policiales de Guadalajara, entrevistas con la familia de Alicia. Todo está documentado y verificado. Lo único que necesita es el valor para hacer lo correcto». El fiscal tomó la carpeta y la abrió. Durante los siguientes 20 minutos, leyó en silencio mientras Elena esperaba con el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, Rodríguez levantó la vista y había determinación en sus ojos. «¿Está bien? Voy a solicitar que se reabra el caso de Tomás Delgado, y voy a iniciar una investigación completa sobre Héctor Vega Sánchez. Pero necesito su ayuda, señorita Márquez. Necesito todo lo que tiene, cada documento, cada grabación, cada testimonio». Elena sonrió por primera vez desde que había entrado a esa oficina. «Lo tendrá todo hoy mismo». Cuando salió del edificio, inmediatamente vino a visitarme a la prisión para contarme las noticias. Cuando me dijo que el fiscal había aceptado reabrir mi caso, rompí en llanto por primera vez desde mi encarcelamiento. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. El fiscal Rodríguez formó un equipo especial para investigar a Héctor. Obtuvieron una orden judicial para revisar sus finanzas, sus comunicaciones, su historial completo. Lo que encontraron fue aún más escalofriante de lo que nadie había imaginado. Héctor no solo había abusado de Sofía y de Alicia, sino que había un patrón de comportamiento que se remontaba a su adolescencia. Habían sido al menos 5 mujeres diferentes que habían presentado denuncias contra él por acoso, amenazas o agresión a lo largo de los años, pero todas habían retirado sus denuncias después de que Héctor las presionara o las amenazara. El sistema había fallado una y otra vez en proteger a estas mujeres. Lo más perturbador fue lo que encontraron en las finanzas de Héctor. Resulta que había contratado un seguro de vida muy generoso para Sofía solo 3 meses antes de su muerte. Si ella moría, él recibiría $500,000, una fortuna para alguien en nuestra pequeña comunidad. Y había más. Las investigaciones bancarias revelaron que Héctor tenía deudas masivas por apuestas ilegales. Debía dinero a personas muy peligrosas, personas que no aceptaban un no por respuesta. El seguro de vida de Sofía habría sido su salvación. De repente, el motivo del asesinato se volvió cristalino. Héctor no había matado a mi hija en un arrebato de ira o celos. Lo había planeado cuidadosamente, premeditadamente, para cobrar el seguro y saldar sus deudas. Pero aún necesitaban pruebas concretas que vincularan a Héctor con el asesinato de Sofía. Los registros médicos y el historial de abuso establecían un patrón, pero no probaban que él la había matado esa noche específica. El equipo de investigación sabía que tenían una sola oportunidad. Si arrestaban a Héctor sin pruebas suficientes, sus caros abogados lo sacarían y después sería imposible tocarlo. Necesitaban algo más, algo definitivo. Y entonces, un detective joven llamado Marco tuvo una idea brillante. ¿Y si Patricia sabe algo?, sugirió durante una reunión del equipo. Ha estado viviendo con Héctor durante años. Tal vez él hará dicho algo. Tal vez ella ha visto algo que ni siquiera ella misma reconoce como importante. Elena y el fiscal Rodríguez decidieron acercarse a Patricia, pero debían hacerlo con mucho cuidado. Si Héctor se enteraba de que estaban hablando con su esposa, podría hacerle daño o convencerla de que no cooperara. Planearon todo meticulosamente. Esperaron hasta que Héctor salió de la ciudad por un viaje de negocios, y entonces Elena y una detective llamada Carmen fueron a la casa para hablar con Patricia.
Cuando Patricia abrió la puerta y vio a Elena, su rostro palideció. «No puedo hablar con usted», susurró mirando nerviosamente hacia atrás. «Héctor me dijo que si alguna vez venía a verme, no debía abrir la puerta». Carmen mostró su placa. «Señora Vega, mi nombre es detective Carmen Ruiz. Solo queremos hacerle algunas preguntas. No está en problemas, pero creemos que su vida podría estar en peligro». Patricia las dejó entrar, pero estaba visiblemente temblorosa. Se sentaron en la sala, la misma sala donde mi Sofía había pasado sus últimos años, y Carmen comenzó a hablar con voz suave y tranquilizadora. «Patricia, sabemos que Héctor ha sido violento contigo. No estás sola, y no es tu culpa. Queremos ayudarte, pero también necesitamos tu ayuda para asegurarnos de que ninguna otra mujer sufra lo que sufrió Sofía». Al escuchar el nombre de mi hija, los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. «Yo no sabía», susurró. «Cuando me casé con Héctor, él me dijo que Sofía había muerto en un accidente terrible y que su padre se había vuelto loco de dolor y la había matado. Yo le creí. Él era tan convincente, tan cariñoso al principio». «¿Y después?», preguntó Elena suavemente. Patricia se limpió las lágrimas. Después comenzó a cambiar. Al principio eran solo pequeñas cosas. Se molestaba si yo hablaba demasiado tiempo por teléfono con mi mamá, o si usaba ropa que él consideraba muy reveladora. Después comenzaron los gritos, las acusaciones de que yo lo estaba engañando, o de que no lo respetaba, y luego vino el primer golpe. Patricia se levantó la manga de su blusa y mostró un moretón grande y oscuro en su brazo. «Esto fue hace 3 días. Me agarró tan fuerte que pensé que me rompería el hueso. Todo porque la cena no estaba lista cuando él llegó a casa». Carmen y Elena intercambiaron miradas significativas. «Patricia», dijo Carmen inclinándose hacia adelante, «¿alguna vez Héctor ha hablado sobre Sofía? ¿Ha mencionado algo sobre la noche en que ella murió?» Patricia negó con la cabeza al principio, pero entonces algo pareció recordar. «Hay algo», dijo lentamente. «Una noche, hace como 6 meses, Héctor llegó a casa muy borracho. Casi nunca bebe, pero esa noche había tomado muchísimo. Estaba murmurando cosas que no tenían sentido. Yo lo ayudé a llegar a la cama, y mientras lo desvestía, él de repente me agarró de la muñeca y me miró con ojos vidriosos. Me dijo, «No te atrevas a traicionarme como ella lo hizo». Sofía pensó que podía dejarme. Pensó que podía llevarse mi dinero y desaparecer. Le enseñé que nadie me abandona. Le enseñé frente a su estúpido padre para que él supiera quién mandaba». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Elena sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Carmen se había puesto rígida. Sus manos apretaban la libreta donde tomaba notas. Patricia se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de revelar, y su rostro se volvió incluso más pálido. Yo no pensé mucho en eso en ese momento», tartamudeó. «Pensé que era solo el alcohol hablando, que estaba confundido o delirando. Pero ahora, después de todo lo que ustedes me han dicho... Dios mío, ¿es verdad? ¿Héctor realmente mató a Sofía? ¿Y su padre es inocente?» Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Carmen se acercó y puso una mano reconfortante en su hombro. «Patricia, lo que acabas de decirnos es extremadamente importante. Pero necesito que entiendas algo. Héctor es muy peligroso. Si él se entera de que nos has contado esto, tu vida estará en peligro inmediato». Patricia asintió mientras temblaba. «Lo sé. Siempre lo he sabido en el fondo. A veces lo veo mirarme con esa misma frialdad que debe haber tenido cuando le hizo daño a Sofía. ¿Qué voy a hacer? No puedo quedarme aquí, pero tampoco puedo irme porque él me encontrará. Me ha dicho muchas veces que si alguna vez intento dejarlo, me matará y hará parecer que fue un accidente, igual que... Oh Dios, igual que con Sofía». Elena tomó las manos de Patricia entre las suyas. «Te vamos a proteger»,
Vamos a sacarte de aquí ahora mismo, y te llevaremos a un lugar seguro donde Héctor no pueda encontrarte. Pero primero necesitamos que hagas algo muy valiente. Necesitamos que repitas todo lo que nos has dicho, pero esta vez frente a cámaras, como testimonio oficial. Patricia aceptó, aunque estaba aterrorizada. La llevaron inmediatamente a la estación de policía donde grabaron su testimonio completo. Habló durante casi 3 horas, contando cada detalle que recordaba sobre aquella noche en que Héctor había confesado mientras estaba borracho. Describió exactamente sus palabras, su tono, la manera en que la había agarrado. También habló sobre todos los abusos que había sufrido durante su matrimonio, sobre cómo Héctor la controlaba y la amenazaba constantemente. Cuando terminó, fue llevada a una casa de protección para mujeres víctimas de violencia doméstica, un lugar secreto donde Héctor nunca podría encontrarla. Con el testimonio de Patricia, el fiscal Rodríguez finalmente tenía suficiente evidencia para actuar. Convocó una reunión urgente con el juez que había llevado mi caso original, y le presentó toda la nueva evidencia, los registros médicos, el historial de violencia de Héctor, el seguro de vida, las deudas de juego, el caso de Alicia Romero en Guadalajara y el testimonio de Patricia sobre la confesión de Héctor. El juez, un hombre mayor llamado Santa María, escuchó todo en silencio creciente. Cuando el fiscal terminó, el juez se quitó los lentes y se frotó los ojos con cansancio. «Esto es devastador», dijo con voz grave. «Si todo esto es cierto, y parece que lo es, entonces hemos cometido una terrible injusticia. Un hombre inocente ha estado en prisión durante 5 años mientras el verdadero asesino ha estado libre». El juez no perdió tiempo. Esa misma tarde emitió una orden de arresto contra Héctor Vega Sánchez por el asesinato de Sofía Delgado y por el asesinato de Alicia Romero. También emitió una orden de excarcelación temporal para mí, pendiente de una revisión completa de mi caso. Cuando los guardias vinieron a mi celda esa noche para decirme que sería liberado a la mañana siguiente, no podía creer lo que estaba escuchando. Esteban, mi compañero de celda durante todos estos años, me abrazó fuerte. «Te lo dije, amigo», susurró con lágrimas en los ojos. «La verdad siempre encuentra su camino». Esa noche no pude dormir ni un minuto. Mi mente daba vueltas con todo lo que había sucedido, con la posibilidad de finalmente ser libre y de que el verdadero asesino de mi Sofía enfrentara justicia. La mañana siguiente llegó con una claridad dolorosa. Me dieron mi ropa civil, las mismas ropas que había usado el día de mi arresto 5 años atrás, ahora más holgadas porque había perdido mucho peso durante mi encarcelamiento. Cuando las puertas de la prisión se abrieron y sentí el sol en mi rostro por primera vez como hombre libre en 5 años, caí de rodillas y lloré. Elena estaba allí esperándome, junto con un pequeño grupo de personas que habían seguido mi caso y que habían venido a mostrar su apoyo. Me ayudaron a ponerme de pie y me abrazaron, celebrando esta victoria parcial. Porque aunque yo era libre, Sofía seguía muerta y Héctor aún no había sido capturado, porque Héctor había desaparecido. Cuando la policía fue a arrestarlo, descubrieron que había huido. Su casa estaba vacía, su coche no estaba, y nadie sabía dónde se encontraba. Había vaciado sus cuentas bancarias y desaparecido sin dejar rastro. La policía emitió una alerta nacional y comenzó una búsqueda masiva. Su foto apareció en todos los noticieros, en todos los periódicos, en carteles por todo el país. Héctor Vega Sánchez, buscado por 2 asesinatos y múltiples cargos de violencia doméstica. Ver su rostro en las noticias, ver cómo finalmente el mundo conocía su verdadera cara, me daba una satisfacción agridulce. Por un lado, se estaba haciendo justicia. Por otro, él seguía libre y peligroso. Me instalé temporalmente en casa de Elena mientras me adaptaba a la vida fuera de prisión. Todo había cambiado tanto en 5 años. La tecnología, las personas, incluso el pueblo se veía diferente. Pero lo más difícil era adaptarme emocionalmente. Había perdido 5 años de mi vida, 5 años que nunca recuperaría. Y mi Sofía seguía muerta.
La libertad no la traería de vuelta, nada lo haría. Elena me ayudó enormemente durante esos primeros días difíciles. Me acompañó a terapia, me ayudó a navegar el mundo que parecía tan extraño y nuevo. Y continuó luchando por mí, ahora trabajando para asegurar que mi caso fuera completamente desestimado y mi nombre completamente limpiado. 2 semanas después de mi liberación, recibimos noticias. La policía había localizado a Héctor. Estaba escondido en un pequeño pueblo costero, a más de 1000 kilómetros de distancia, viviendo bajo un nombre falso. Había cometido el error de usar su tarjeta de crédito en una gasolinera, y el sistema lo detectó inmediatamente. Un equipo especial de la policía fue enviado para arrestarlo. Cuando vi las imágenes en las noticias de Héctor siendo sacado de una casa destartalada con esposas en las manos, sentí una mezcla de emociones tan intensa que casi me ahoga. Alivio, satisfacción, rabia, dolor, todo al mismo tiempo. El hombre que había asesinado a mi hija, que me había robado 5 años de libertad, que había arruinado tantas vidas, finalmente estaba donde debía estar. El juicio de Héctor fue un espectáculo mediático nacional. Periodistas de todo el país llegaron para cubrirlo. Yo estuve allí cada día, sentado en la primera fila, mirándolo directamente a los ojos. Esta vez yo no era el acusado, sino el testigo, y ver cómo él se retorcía en esa silla donde yo había estado 5 años atrás, me daba una sensación de justicia poética. Su abogado intentó todas las tácticas posibles para defenderlo, pero la evidencia era abrumadora. Patricia testificó vívidamente sobre la confesión de Héctor. Elena presentó toda su investigación. Los médicos que habían atendido a Sofía testificaron sobre sus sospechas de abuso doméstico. La hermana de Alicia Romero viajó desde Guadalajara para contar la historia de cómo Héctor también había asesinado a su hermana. Pero el testimonio más devastador vino de una fuente inesperada. Durante la investigación, la policía había descubierto que Héctor había guardado un diario. En ese diario, con su propia letra, había documentado todo: sus planes para casarse con Sofía y eventualmente matarla por el seguro de vida. Cómo había manipulado la escena para que pareciera que yo era el culpable. Cómo había ensayado sus lágrimas y su actuación para el juicio. Incluso había escrito sobre Alicia, sobre cómo había empujado por las escaleras y se había asegurado de que pareciera un accidente. Era la confesión escrita de un psicópata, de alguien que no sentía ningún remordimiento por sus acciones, sino más bien orgullo por lo inteligente que creía ser. Cuando el fiscal leyó pasajes del diario en voz alta en la corte, el silencio era absoluto. Todos podían escuchar claramente la verdadera naturaleza de Héctor. Tomás Delgado es un viejo tonto que me dio todo el dinero que necesitaba para las vacaciones que nunca tomamos. Fue tan fácil manipularlo, tan fácil convencer a todos de que él era el asesino celoso. Cuando lo vi esposado y llevado a prisión, tuve que contener mi risa. El idiota lloraba por su hija muerta sin saber que yo era quien la había estrangulado, mientras él esperaba en la sala, sin saber que sus propios ahorros habían financiado su propia desgracia. Las palabras del diario eran tan frías, tan carentes de humanidad, que varias personas en la sala del tribunal lloraban abiertamente. Yo también lloraba, pero no de tristeza, sino de una rabia que apenas podía contener. Héctor intentó alegar que el diario era falso, que había sido plantado, pero los expertos en escritura confirmaron que era definitivamente su letra y su estilo de escritura. Su abogado intentó argumentar que era una obra de ficción, que Héctor escribía historias de crimen como hobby, pero nadie le creyó. Los detalles en el diario eran demasiado específicos, demasiado precisos, y coincidían perfectamente con la evidencia forense. Durante todo el juicio, Héctor mantuvo una máscara de calma, pero yo podía ver la rabia hirviendo detrás de sus ojos. En un momento, cuando nuestras miradas se cruzaron, él me sonrió, una sonrisa fría y calculadora que me heló la sangre. Pero yo le devolví la mirada sin parpadear. Ya no le tenía miedo. Él ya no tenía poder sobre mí. Llegó el momento en que me permitieron hablar ante la corte. Me puse de pie con piernas temblorosas y caminé hasta el estrado.
Miré alrededor de la sala a todas las personas que habían venido a presenciar este momento histórico. Y después, miré directamente a Héctor. Durante 5 años, comencé con voz que intentaba mantenerse firme. Viví en el infierno. No solo el infierno de la prisión, sino el infierno de saber que el mundo entero creía que yo había matado a mi propia hija. Sofía era mi vida, mi razón de existir. Cada día que pasaba en esa celda, cada noche que soñaba con ella, cada vez que alguien me escupía o me llamaba monstruo, una parte de mí moría. Tuve que detenerme para limpiarme las lágrimas que corrían por mi rostro. Pero lo peor de todo, continué, no fue mi sufrimiento. Fue saber que el verdadero asesino, el hombre que le quitó la vida a mi Sofía, estaba libre. Que estaba viviendo en nuestra casa, durmiendo en nuestra cama, beneficiándose del seguro de vida que compró con mi propio dinero. Que estaba lastimando a otra mujer, preparándose quizás para matarla también. Ese pensamiento me mantenía despierto cada noche. Miré directamente a Héctor, que me devolvía la mirada sin emoción. Tú me robaste 5 años de mi vida. Me robaste la oportunidad de despedirme de mi hija, de estar en su funeral, de llorar su muerte como un padre tiene derecho a hacer. Me robaste mi reputación, mi dignidad, mi libertad. Pero hay algo que nunca pudiste robarme, la verdad. Y la verdad finalmente ha salido a la luz. Todos estos años, dije mirando ahora al juez y al jurado, me preguntaba por qué. ¿Por qué Héctor hizo esto? ¿Fue el dinero? ¿Fue simplemente porque podía? He llegado a darme cuenta de que personas como él no necesitan una razón que tenga sentido para nosotros. Son depredadores que ven a otras personas como objetos que pueden usar y desechar. Mi Sofía no fue una persona para él, fue una póliza de seguro. Alicia no fue una persona, fue un obstáculo que eliminar. Patricia no es una persona, es otra víctima en espera. ¿Y yo? Yo no fui un padre destruido por la pérdida, fui un chivo expiatorio conveniente. Mi voz se elevó con pasión. Pero ya no más. Hoy, en esta sala, la verdad prevalece. Hoy, Héctor Vega Sánchez, el mundo ve quién eres realmente. Cuando terminé mi testimonio y volví a mi asiento, la sala estalló en aplausos. El juez tuvo que golpear su mazo varias veces para restaurar el orden. Los siguientes días fueron un desfile de más testimonios, más evidencia, más revelaciones sobre la verdadera naturaleza de Héctor. Y entonces llegó el momento del veredicto. El jurado deliberó por solo 3 horas antes de regresar con su decisión. Cuando el jurado anunció culpable en todos los cargos, incluyendo 2 cargos de asesinato en primer grado, la sala estalló de nuevo. Yo me quedé sentado, inmóvil, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Finalmente, después de tanto tiempo, se había hecho justicia. La sentencia vino 2 semanas después. El juez Santamaría, el mismo juez que había presidido mi juicio original y que claramente sentía remordimiento por haber sido parte de esa injusticia, no mostró piedad. Héctor Vega Sánchez, dijo con voz que resonaba por toda la sala, ha sido encontrado culpable de los asesinatos premeditados de Sofía Delgado y Alicia Romero. Ha sido encontrado culpable de violencia doméstica, fraude de seguros y de orquestar una de las injusticias más graves que este tribunal ha visto. Su conducta representa no solo el asesinato de 2 mujeres jóvenes e inocentes, sino también el robo de la libertad y la dignidad de un hombre inocente durante 5 años. El juez hizo una pausa y miró directamente a Héctor. Lo sentenció a 2 cadenas, perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Pasará el resto de su vida tras las rejas, y sinceramente espero que cada día de ese tiempo le recuerde el dolor y el sufrimiento que ha causado. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste y sanación. Mi caso fue oficialmente desestimado, y mi nombre completamente limpiado. Recibí una compensación del gobierno por mi encarcelamiento injusto, aunque ninguna cantidad de dinero podría devolverme esos 5 años perdidos o traer de vuelta a mi Sofía.
Usé parte del dinero para establecer una fundación en nombre de mi hija, una organización dedicada a ayudar a víctimas de violencia doméstica y a prevenir casos de injusticia judicial. Elena se convirtió en la directora de la fundación, continuando su trabajo de investigación y ayudando a otros que, como yo, habían sido falsamente acusados. Patricia también se recuperó lentamente. Después del juicio, salió de la casa de protección y comenzó una nueva vida. Vino a visitarme varias veces para disculparse, aunque le dije repetidamente que ella no tenía nada de qué disculparse. Ella también había sido una víctima de Héctor. De hecho, su valentía al testificar a pesar de su miedo había sido crucial para asegurar la condena. Le ofrecí trabajo en la fundación y ella aceptó. Ahora trabaja ayudando a otras mujeres que están en situaciones similares a la que ella vivió, usando su propia experiencia para darles esperanza y mostrarles que pueden escapar y reconstruir sus vidas. Visité la tumba de Sofía por primera vez desde mi liberación en un día soleado de primavera. La lápida era simple pero hermosa, con su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Me arrodillé frente a ella y hablé como si ella pudiera escucharme. Le conté todo lo que había pasado, cómo había luchado por la verdad, cómo finalmente se había hecho justicia. Le pedí perdón por no haberla protegido de Héctor, por no haber visto las señales de abuso más temprano. Le prometí que su memoria viviría a través de la fundación, que su muerte no sería en vano porque salvaríamos otras vidas en su nombre. Mientras estaba allí, arrodillado en la tierra frente a su tumba, sentí algo de paz por primera vez en 6 años. Mi Sofía estaba en un lugar mejor ahora, y su asesino estaba donde merecía estar. El sistema judicial también comenzó a cambiar como resultado de mi caso. Se implementaron nuevas políticas para asegurar que los registros médicos relevantes siempre fueran revisados en casos de homicidio. Se establecieron protocolos más estrictos para investigar los antecedentes completos de todas las personas involucradas en un caso, no solo del acusado. Se creó un programa especial para revisar casos antiguos, donde pudiera haber habido errores judiciales. Mi caso se convirtió en un ejemplo estudiado en las escuelas de derecho en todo el país. Una advertencia sobre cómo los prejuicios y las investigaciones incompletas pueden llevar a injusticias terribles. Elena escribió un libro sobre mi historia que se convirtió en un bestseller nacional, y las ganancias fueron donadas a la fundación. Esteban, mi compañero de celda durante esos 5 años difíciles, también fue liberado eventualmente. Su caso era diferente al mío porque él sí había cometido su crimen, pero había cumplido su tiempo y había sido genuinamente reformado. Le ofrecí un trabajo en la fundación también, y ahora él habla en escuelas y centros comunitarios sobre su experiencia, advirtiendo a los jóvenes sobre las consecuencias de las malas decisiones y mostrándoles que la redención es posible. Nos hicimos amigos verdaderos, unidos por la experiencia compartida de esos años tras las rejas. Él me dice a menudo que mi determinación de encontrar la verdad le dio esperanza cuando él había perdido toda esperanza en el sistema. Han pasado varios años desde el juicio de Héctor. Yo ahora tengo 76 años. Mi cabello es completamente blanco y mi cuerpo muestra las cicatrices de todo lo que he vivido. Pero mi espíritu es fuerte. Cada día me levanto con un propósito: honrar la memoria de mi Sofía ayudando a otros. La fundación ha crecido más allá de mis sueños más salvajes. Hemos ayudado a cientos de mujeres a escapar de relaciones abusivas. Hemos trabajado en docenas de casos de posibles errores judiciales. Y hemos logrado exonerar a 8 personas inocentes que estaban en prisión. Cada vez que alguien es liberado, cada vez que una mujer escapa de su abusador, siento que una parte de la injusticia que se me hizo es corregida. Héctor está en prisión de máxima seguridad, exactamente donde pertenece. He escuchado que no está bien allí, que los otros prisioneros no son amables con los asesinos de mujeres. Parte de mí siente satisfacción al saber que está sufriendo, pero la mayor parte de mí simplemente siente pena. Pena por las vidas que destruyó, por el potencial desperdiciado,
por la oscuridad que eligió abrazar. A veces me pregunto si alguna vez siente remordimiento, si alguna vez piensa en Sofía y en Alicia y en todas las personas que lastimó. Probablemente no. Los psicópatas rara vez sienten verdadero remordimiento. Pero eso no importa. Lo que importa es que ya no puede hacer daño a nadie más. Estoy sentado ahora en mi pequeño apartamento, el mismo donde Elena me dio refugio cuando salí de prisión y que ahora es verdaderamente mi hogar. En la pared frente a mí hay una foto grande de Sofía, tomada en su 20º cumpleaños. Está sonriendo, hermosa y llena de vida, sin idea de la tragedia que le esperaba. Al lado de su foto hay certificados y reconocimientos que la Fundación ha recibido, artículos de periódicos sobre las personas que hemos ayudado, cartas de agradecimiento de mujeres cuyas vidas hemos salvado. Este es mi legado ahora, el significado que he encontrado en medio de tanta pérdida. Elena está aquí conmigo hoy, ayudándome a preparar el discurso que daré mañana en una conferencia nacional sobre justicia criminal. Ella se ha convertido en la hija que perdí, aunque nadie podría realmente reemplazar a Sofía. Me trae café y se sienta a mi lado, revisando las notas que he escrito. Tomás, me dice con esa sonrisa cálida que tanto me recuerda por qué la humanidad aún tiene esperanza. Tu historia va a inspirar a muchas personas mañana. Va a cambiar vidas. Yo asiento, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la gratitud de poder usar mi experiencia para hacer el bien. Pienso en todo el camino que he recorrido desde aquel día terrible, cuando perdí a mi Sofía. He estado en las profundidades más oscuras de la desesperación. He conocido la injusticia en su forma más cruel. He sentido la rabia y el dolor que casi me destruyen. Pero también he conocido la bondad de personas como Elena, el valor de mujeres como Patricia, la fuerza que viene de luchar por la verdad. He aprendido que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza puede sobrevivir si nos negamos a rendirnos. He aprendido que un padre protege a su hija incluso después de que ella se ha ido, luchando por su memoria y por la verdad. La justicia finalmente prevaleció, pero no fue fácil y no fue rápida. Tomó años de lucha incansable, la dedicación de personas valientes que se negaron a aceptar la mentira conveniente, y la voluntad de un sistema imperfecto de reconocer y corregir sus errores. Mi caso se ha convertido en un símbolo de lo que puede salir mal en nuestro sistema judicial, pero también de lo que puede salir bien cuando las personas se comprometen con la verdad. Cada día recibo mensajes de personas de todo el país que han sido inspiradas por mi historia, que están luchando sus propias batallas contra la injusticia. Mañana subiré a ese escenario frente a cientos de jueces, abogados, activistas y reformadores. Les contaré mi historia una vez más, no para obtener simpatía, sino para exigir cambio. Les diré que el sistema falló no una, sino múltiples veces. Falló cuando ignoró las señales de abuso que Sofía estaba sufriendo. Falló cuando no investigó adecuadamente a Héctor. Falló cuando me condenó sin pruebas sólidas. Falló cuando dejó que un asesino en serie continuara libre durante años. Pero también les diré que el sistema puede mejorar, debe mejorar, y mejorará si personas buenas se comprometen a hacer el trabajo difícil. Miro hacia el futuro ahora con ojos más sabios, pero también más esperanzados. He perdido mucho, más de lo que la mayoría de las personas podrían soportar, pero he ganado algo también, un propósito, una comunidad de personas dedicadas a la justicia, y la certeza de que mi Sofía no murió en vano. Su muerte, aunque trágica e injusta, se ha convertido en un catalizador para el cambio. Miles de mujeres están vivas hoy porque su historia inspiró reformas en cómo manejamos casos de violencia doméstica. Docenas de personas inocentes han sido liberadas porque su caso expuso las fallas en nuestro sistema judicial. Héctor Vega Sánchez pasará el resto de su vida en una celda fría, exactamente como debería ser. Pero más importante que su castigo es lo que su crimen ha revelado y lo que ha motivado a cambiar. He aprendido que la venganza no trae paz, pero la justicia sí. He aprendido que el amor de un padre puede trascender incluso la muerte
y la injusticia más profunda. He aprendido que la verdad, aunque pueda ser enterrada y ocultada durante años, eventualmente encontrará su camino hacia la luz si hay personas valientes dispuestas a buscarla. Esta noche, antes de dormir, haré lo que hago cada noche. Miraré la foto de Sofía y le hablaré. Le contaré sobre las personas que ayudamos hoy, sobre el progreso que estamos haciendo, sobre cómo su memoria está haciendo el mundo un poco mejor. Le diré que la amo, que siempre la amaré, y que mientras tenga aliento en mi cuerpo, continuaré luchando para asegurar que ningún otro padre tenga que sufrir lo que yo sufrí, que ninguna otra mujer tenga que sufrir lo que ella sufrió. La justicia ha prevalecido. La traición no quedó impune. El amor de un padre resultó ser más fuerte que el muro de prisión más grueso y más poderoso que la mentira más elaborada. Esta es mi historia, la historia de Tomás Delgado, un hombre ordinario que se negó a aceptar lo extraordinariamente injusto. Y aunque pagué un precio terrible por la verdad, al final valió la pena cada momento de sufrimiento, porque ahora Sofía puede descansar en paz sabiendo que el mundo conoce la verdad y que su asesino está donde pertenece. Mañana continuará la lucha. Siempre habrá más casos que investigar, más víctimas que proteger, más verdades que descubrir. Pero esta noche, por primera vez en muchos años, siento verdadera paz. He cumplido mi promesa a mi hija. He restaurado su honor y el mío. He convertido nuestra tragedia en un legado de esperanza y cambio. Y eso, al final, es todo lo que un padre puede hacer por la hija que ama más que a su propia vida. El sol de la tarde entra por las ventanas del gran salón donde se celebra el 10º aniversario de la Fundación Sofía Delgado. Las paredes están decoradas con fotografías de todas las personas cuyas vidas han sido tocadas por nuestro trabajo durante esta década. Hay más de 500 caras sonrientes mirándome desde esos marcos. 500 historias de esperanza y supervivencia. Estoy de pie en el escenario, con mis 86 años a cuestas, pero mi voz sigue siendo fuerte cuando hablo frente a la multitud de más de 1000 personas que han venido a celebrar con nosotros. Hace 10 años, comienzo mi discurso. Cuando salí de esa prisión como un hombre quebrado, nunca imaginé que estaría aquí hoy. Nunca imaginé que el dolor más profundo de mi vida se convertiría en la fuente de tanto bien en el mundo. Miro hacia el público y veo caras familiares. Elena está en la primera fila, ahora con algunas canas pero con la misma determinación brillando en sus ojos. A su lado está Patricia, quien se ha convertido en una de las activistas más reconocidas contra la violencia doméstica en todo el país. Ella tiene a su lado a su nueva pareja, un hombre bueno que la trata con el respeto y el amor que siempre mereció. Están tomados de la mano y sonriendo. La Fundación Sofía Delgado ha crecido más allá de mis sueños más salvajes. Continúo mientras las lágrimas se acumulan en mis ojos. En estos 10 años, hemos ayudado a más de 3,000 mujeres a escapar de relaciones abusivas. Hemos establecido 18 refugios en todo el país donde las mujeres y sus hijos pueden encontrar seguridad. Hemos trabajado en la exoneración de 42 personas inocentes que estaban encarceladas injustamente. Hemos cambiado leyes, hemos reformado protocolos policiales, hemos entrenado a miles de profesionales sobre cómo reconocer y responder a la violencia doméstica. La audiencia aplaude con fuerza y yo tengo que esperar varios minutos antes de poder continuar. Pero los números no cuentan toda la historia. Digo cuando el silencio regresa. La verdadera historia está en cada mujer que encontró el valor para dejar a su abusador, porque escuchó la historia de mi Sofía. Está en cada niño que creció en un hogar seguro en lugar de vivir con violencia. Está en cada persona inocente que fue liberada y pudo abrazar a su familia de nuevo. Está en cada oficial de policía que ahora investiga más profundamente cuando hay señales de abuso doméstico. Está en cada juez que piensa 2 veces antes de aceptar la narrativa más conveniente sin buscar toda la verdad. Mi voz se quiebra un poco y tengo que pausar para recuperar la compostura. Esteban, mi viejo compañero de celda, sube al escenario para estar a mi lado. Él tiene 79 años ahora y camina con un bastón,
pero su presencia sigue siendo imponente. Pone su mano en mi hombro en un gesto de apoyo. Tomás me salvó la vida en más de una forma, dice Esteban tomando el micrófono. Cuando lo conocí en prisión, yo era un hombre sin esperanza, convencido de que merecía pudrirme allí. Pero verlo luchar cada día por la verdad, verlo negarse a rendirse incluso cuando todo parecía perdido, me mostró que siempre hay razón para tener esperanza. Me mostró que incluso las personas que han cometido errores terribles pueden redimirse y hacer el bien en el mundo. Mira hacia la audiencia con lágrimas en sus ojos. Durante estos 10 años, he tenido el privilegio de trabajar con esta fundación, de hablar con jóvenes en riesgo, de compartir mi historia como advertencia. Si mi pasado puede prevenir que aunque sea un joven tome el camino equivocado, entonces todo valió la pena. Después de Esteban, Patricia toma el escenario. Ella se ve tan diferente de la mujer aterrorizada que conocí hace 10 años. Hay confianza en su postura, fuerza en su voz. Yo también era una víctima de Héctor, dice con claridad. Y durante mucho tiempo viví con la culpa de no haberle creído a Tomás desde el principio, de haber estado al lado de un monstruo. Pero Tomás me enseñó que yo también era una víctima, que no era mi culpa, y que podía usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres. Ella sonríe hacia donde yo estoy parado. En estos 10 años, he hablado con miles de mujeres que están donde yo estuve. Les digo que pueden escapar, que pueden sobrevivir, que pueden prosperar. Y cada vez que una de ellas encuentra el valor para dejar a su abusador, siento que estoy honrando la memoria de Sofía y compensando de alguna manera por no haberla ayudado cuando estaba viva. Elena es la última en hablar antes de mí. Hace 10 años, recibí una carta de un hombre en prisión que afirmaba ser inocente. Dice mirándome con ojos llenos de afecto. Había recibido cientos de cartas similares durante mi carrera, pero algo en la carta de Tomás me hizo pausar. Tal vez fue la sinceridad en sus palabras, tal vez fue la descripción detallada de las inconsistencias en su caso, o tal vez fue simplemente el instinto de una periodista que había aprendido a reconocer la verdad. Lo que comenzó como una investigación se convirtió en una misión, y esa misión se convirtió en el trabajo de mi vida. Ella hace una pausa y me mira directamente. Tomás, tú me enseñaste que el periodismo de verdad no se trata solo de contar historias, sino de buscar justicia. Me enseñaste que una persona determinada puede cambiar el mundo. Y me diste una familia cuando yo no tenía una. Ahora me toca hablar de nuevo, y las palabras fluyen desde lo más profundo de mi corazón. Cuando entré a esa prisión hace 15 años, pensé que mi vida había terminado. Pensé que moriría allí como el supuesto asesino de mi propia hija, odiado y solo. Lo que no sabía era que esa experiencia terrible me estaba preparando para un propósito mayor. No estoy diciendo que fue bueno lo que pasó. Nunca diré eso. Perder a Sofía fue la peor cosa que me ha sucedido, y pasar 5 años en prisión por un crimen que no cometí fue una injusticia imperdonable. Pero de esa oscuridad surgió luz. De ese dolor surgió propósito. De esa injusticia surgió un movimiento por la justicia que ha cambiado miles de vidas. Mi Sofía no puede estar aquí hoy. Continúo mientras miro hacia su fotografía que está en un lugar de honor en el escenario. Pero sé que ella estaría orgullosa de lo que hemos logrado en su nombre. Sé que ella estaría feliz de saber que su muerte, aunque trágica, no fue en vano. Sé que ella sonreiría al ver a todas estas mujeres y hombres que están vivos y libres, porque su historia inspiró cambio. Tengo que detenerme porque las lágrimas están fluyendo libremente ahora. Sofía, mi niña hermosa, tu papá cumplió su promesa. Limpié tu nombre, llevé a Mavsenatse, tu asesino, ante la justicia, y convertí tu memoria en un legado de esperanza que vivirá mucho después de que yo me haya ido. Cuando bajo del escenario, soy rodeado por docenas de personas que quieren abrazarme, darme las gracias, compartir sus historias. Una mujer joven se acerca con lágrimas en sus ojos. Señor Delgado, me dice con voz temblorosa, hace 5 años yo estaba en una relación abusiva y planeaba suicidarme.
Pero entonces vi un documental sobre su historia y la historia de su hija. Algo en su determinación de encontrar la verdad me dio el valor que necesitaba. Dejé a mi abusador, reconstruí mi vida, y ahora soy trabajadora social ayudando a otras mujeres. Usted me salvó la vida sin siquiera saberlo. Yo la abrazo fuerte y lloro con ella, agradecido de que algo bueno haya surgido de tanto dolor. La fiesta continúa hasta tarde en la noche. Hay música, risas, lágrimas de alegría. Veo a Elena bailando con algunos de los jóvenes voluntarios de la fundación. Veo a Patricia riéndose con un grupo de mujeres que ella ha ayudado a lo largo de los años. Veo a Esteban contando historias a un círculo de personas que lo escuchan fascinadas. Y yo, en medio de todo esto, me siento más en paz de lo que he estado en mucho tiempo. He vivido lo suficiente para ver que mi sufrimiento tuvo significado, que la muerte de Sofía no fue el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. Más tarde esa noche, cuando todos se han ido y estoy solo en mi apartamento, hago lo que hago todas las noches. Me siento frente a la foto de Sofía y le cuento sobre mi día. Fue hermoso, mi niña, le digo con una sonrisa. Cientos de personas vinieron a celebrar tu legado. Tantas vidas han sido cambiadas, tantas personas han sido ayudadas, todo en tu nombre. Estoy cansado ahora, Sofía. Mis huesos duelen, y mis ojos ya no ven tan bien como antes. Pero he vivido una buena vida. Una vida con propósito. Y cuando llegue mi momento de partir, lo haré sabiendo que tu muerte no fue en vano, que tu memoria vive en el corazón de miles de personas, y que el amor entre un padre y su hija puede trascender incluso la muerte y la injusticia más profunda. Cierro mis ojos, y por un momento casi puedo sentir a Sofía allí conmigo, su mano en mi hombro, su voz susurrando que está orgullosa de mí. Tal vez es solo mi imaginación, o tal vez es algo más. No importa realmente. Lo que importa es que cumplí mi promesa, que luché hasta el final, y que gané. No gané recuperando a mi hija porque eso es imposible, pero gané al asegurar que su muerte significara algo, que inspirara cambio, que salvara vidas. 5 años más tarde, Tomás Delgado falleció pacíficamente en su sueño a la edad de 91 años. Su funeral fue asistido por más de 5,000 personas de todo el país. Personas cuyas vidas había tocado, mujeres que había salvado, familias que había reunido. Elena dio el elogio principal, hablando sobre el hombre extraordinario que Tomás había sido, sobre su determinación inquebrantable, sobre su amor incondicional por su hija, sobre su legado duradero. La Fundación Sofía Delgado continuó creciendo después de su muerte, estableciendo más refugios, ayudando a más víctimas, exonerando a más inocentes. El nombre de Tomás Delgado se convirtió en sinónimo de justicia y perseverancia. Su historia fue enseñada en escuelas de derecho, presentada en documentales, escrita en libros. Pero más importante que todo eso, su espíritu vivió en cada mujer que encontró el valor para escapar de su abusador, en cada persona inocente que fue liberada de prisión, en cada niño que creció sin violencia en su hogar. Héctor Vega Sánchez murió en prisión 2 años después de Tomás, solo y olvidado. Nadie asistió a su funeral. No hubo lágrimas derramadas por su muerte. Su nombre se convirtió en una advertencia, un ejemplo de lo que sucede cuando el mal es finalmente confrontado con la justicia. Pero incluso en su muerte, siguió sirviendo un propósito. Su caso continuó siendo estudiado como ejemplo de cómo identificar y detener a los abusadores antes de que se conviertan en asesinos. En el cementerio donde Sofía está enterrada, ahora hay una segunda tumba al lado de la suya. La lápida de Tomás es simple pero hermosa, con su nombre, sus fechas, y una inscripción que él mismo había escrito años antes de su muerte. Un padre que amó, que luchó, que nunca se rindió. Ahora reunido con su amada hija por toda la eternidad. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente entre las tumbas, algunos dicen que pueden escuchar voces llevadas por la brisa.
El sonido de un padre y su hija finalmente reunidos, hablando y riendo juntos, como lo hicieron durante tantos años, antes de que la tragedia los separara. Tal vez es solo el viento, o tal vez es algo más. Pero para aquellos que conocieron a Tomás y que entendieron la profundidad de su amor por Sofía, no hay duda de que están juntos de nuevo, en paz al fin. El amor de un padre por su hija resultó ser eterno, más fuerte que la muerte, más poderoso que la injusticia, más duradero que cualquier mentira. Y ese amor continúa viviendo, no solo en memorias, sino en acciones, en las vidas salvadas, en la justicia servida, en el cambio inspirado. Esta es la verdadera victoria de Tomás Delgado. No solo limpió su nombre y llevó al asesino de su hija ante la justicia, sino que transformó su tragedia personal en un movimiento que ha cambiado el mundo para mejor. Su historia nunca será olvidada, porque es una historia sobre lo mejor de la humanidad, el amor inquebrantable, la búsqueda incansable de la verdad, el coraje para luchar contra la injusticia y la determinación de convertir el dolor en propósito. Es una historia que continuará inspirando a generaciones futuras, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza puede sobrevivir y la justicia puede prevalecer si nos negamos a rendirnos.